se pongan sobre sus pies y que abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Al haber encontrado pueden decir amén. Amén. Lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Pueden sentarse. El tema de hoy es una mala decisión. Sabemos que con una mala decisión que nosotros tomemos, podemos perder todo lo que hemos alcanzado y lo que hemos logrado, quizás con el tiempo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces, por tomar una mala decisión, tal vez terminan en un fracaso. Hoy podemos darnos cuenta sobre la desobediencia de Adán y Eva. De eso vamos a hablar ahora. Sabemos que en el versículo 1 nos podemos dar cuenta de que cómo Dios creó todo, creó la tierra, creó los mares, creó los cielos, creó la luna, las estrellas, tantas cosas que Dios hizo, y nos podemos dar cuenta lo maravilloso y grande que es Dios. Amén. Pero también Él, cuando Él terminó de crear todo, dijo que Él iba a crear al hombre. Y lo iba a hacer, dice, a su imagen y semejanza. Pero cuando formó al hombre, también dijo que iba a formar a la mujer. Pero le dio una advertencia para que ellos no fueran a tomar esa mala decisión de lo que vamos a hablar hoy. Esta historia tiene 4 personajes principales, que es uno bueno, uno malo y 2 que debían tomar una decisión muy importante. La 1 es Dios, el creador de todo. Segunda, Adán, el primer ser humano creado por Dios. La tercera es Eva, la mujer que Dios creó usando una costilla de Adán. 4, la serpiente, la astuta, que era el diablo disfrazado. La Biblia nos describe a Satanás, el diablo, como la serpiente antigua. Y para eso voy a pedir a uno de los niños que busque Apocalipsis 12:9. ¿Alguien quiere participar buscando Apocalipsis capítulo 12:9? Dios. Ok, Eliseo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense, ese fue Satanás, el destructor, el que ahora también viene a destruir la vida del ser humano. Quiero pedir a un niño que pase aquí, que me ayude. Vamos a mostrar unas imágenes acá. ¿Alguien quiere? Samantha, ¿tú quieres participar? Ven. Para que ustedes puedan entender acerca de lo que vamos a hablar y que ustedes puedan entender más con facilidad.
Esto nos muestra que era el ángel más hermoso, que se sintió muy orgulloso, y dice, aquí sabemos cuándo comenzó el pecado. Dice, comenzó hace mucho tiempo cuando Lucifer, que era el ángel más hermoso, se sintió orgulloso. Quería ser como Dios y debido a su orgullo fue destronado, ¿verdad? Desde arriba dice que fue caído de una vez a la tierra, ¿verdad? Fue destronado. ¿Por qué? Porque él se quería hacer como Dios. Pero él no pudo por eso, porque sabía que él no se podía igualar a Dios. Un ángel que quizás Dios lo tenía para el servicio de él, pero sabemos que, pues, por haberse rebelado contra Dios, ya no estuvo más arriba, sino que terminó hacia abajo. Y ese es el que quiere destruir la vida del ser humano hoy en día. Y muchos se están dejando guiar a través de Satanás. ¿Para qué? Para que los destruya. Por eso es que ha llegado la comodidad del pecado del ser humano y de esa manera se están destruyendo a través de los vicios. Aquí podemos mostrar otra. ¿Quieres seguir tú? Aquí vamos a mostrar otra acerca del engaño que fue de... Esto podemos poner acá. Gracias. Aquí nos podemos dar cuenta acerca de la serpiente de Eva y Adán, ¿verdad? Dice, aquí en la tierra su nombre cambió a Satanás y le mintió a Eva en el jardín del Edén e hizo que ella y Adán desobedecieran a Dios al comer la fruta, que Dios les dijo, no comerán. Cuando eso sucedió, el pecado que cometieron trajo al mundo la mentira, el engaño, el robo, el odio y los asesinatos, la tristeza, la angustia, la enfermedad y la muerte. Todo eso trajo a través del pecado. Sabemos de que el pecado inició desde el principio de la creación de Dios, por la desobediencia del hombre. Y desde ahí el pecado se viene arrastrando cada vez más. Ahora podemos darnos cuenta que hay tantas cosas que estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos, tanto también los niños, ellos pueden ver en sus escuelas. Ahora ya los niños de 5, ya de 8 años para arriba, ya ellos ya saben su manera de pensar. Ya los padres les dicen, si tú te sientes hombre, continúa siendo hombre, a veces siendo una niña. Los niños dicen que quieren ser mujercitas, sus papás empiezan a ponerles colitas y empiezan a decirle, si así pues tú te sientes, sigue siendo así. Entonces el diablo se está metiendo también en la mente, no solo de los niños, sino también en la mente de los padres. Aquí vamos a explicar lo que es el pecado hacia los niños, que está en Santiago 4, también 4:17, si algún niño también quiere participar. Dice aquí, muchos niños han oído hablar del pecado, pero realmente entienden lo que es así. Dice, vamos aquí a ver, dice ¿qué realmente es el pecado? El pecado es desobedecer, hacer cosas malas, ser orgullosos y arrogantes y pensar lo que sabe todo, o sea, saberlo todo, y que es mejor que alguien más. Que este pecado se llama el orgullo, o sea, sentirnos mejor o más grandes que otros, es sentirnos como orgullosos, usar un mal lenguaje y jurar contra Dios o contra Jesús, o las personas también jurar algo que no es, también con las personas es un pecado. También dice aquí, mentir y decir algo falso sobre alguien también es un pecado, ¿verdad? Y aquí podemos ver lo que está enseñando. Alguien buscó en Santiago 4:17. ¿Puede leerlo?
Vamos ahora, ricos. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que nosotros sabiendo, ¿verdad? Y lo hacemos, ¿qué? Nos es pecado. Aquí estábamos diciendo, ¿verdad? Mentir y decir algo falso sobre alguien también es un pecado. Dice que en pocas palabras el pecado es malo, lo que hacemos que entristece a Dios y nos separa de Él. La Biblia nos dice que cuando una persona sabe lo que hay que hacer pero no lo hace, entonces le es pecado. ¿Cómo nos separa el pecado? Miren. Aquí está el hombre, es muerte, pero aquí vemos que está el pecado y nos separa de Dios. Nos separa de... Si nosotros estamos acá, no vamos a poder llegar acá. ¿Por qué? Porque ese pecado nos separa de Dios. Y Dios dice que no va a morar en un corazón que esté sucio, ¿verdad? Sino que va a morar en algo que esté limpio. También aquí se habla, en esta otra vamos a hablar también acerca de Dios. Dios también dice, obedece a los que tienen autoridad sobre ti. Quiere decir que también es como a los padres, a los maestros, a las personas quizás adultas. Nosotros tenemos que, los niños, aprender a respetar. Todos nosotros tenemos que aprender a respetar. Entonces dice que si nosotros desobedecemos, estamos pecando contra Dios. Aquí es como algo, una exageración, también es base de una mentira. Un niño agarra un pez, pero lo agarra muy pequeño, y ese pez, él lo hace, o sea, a través de la mentira, él hace que el pez sea bien grande, y dice, le diré que era así de grande. Entonces ahí quiere decir que está mintiendo. La regla es no mentir. Esto significa que debemos decir la verdad, y que cuando decimos una mentira es pecado, y también estamos pecando contra Dios. También significa que no debemos exagerar haciendo que la historia sea más grande de lo que es, ¿verdad? No podemos nosotros como exagerar las cosas, porque también pecamos. Dice, Dios nos da reglas para vivir vidas obedientes. Muchos de ustedes han oído hablar de los 10 mandamientos, ¿verdad que todos saben? ¿Han escuchado eso, verdad? También Dios le habló a Moisés acerca de los 10 mandamientos para que le hablara al pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros desobedecemos estos mandamientos o reglas, también estamos pecando contra Dios. Y esto significa que nosotros también, si hacemos esto, es malo, porque le estamos gritando a alguien, o quizás también estamos desobedeciendo a nuestra mamá. Entonces, el amor es bien importante en nosotros. Mostrar amor a alguien, no pelear con los compañeros, ser personas de bien, ¿verdad? No actuar mal con nadie, sino que tenemos que ser respetuosos, ¿verdad? Y para eso, cuando nosotros tenemos un pecado en nuestro corazón, sabemos que nosotros de por sí, ¿verdad? El pecado siempre viene desde el principio, y el pecado continúa dañando la vida del ser humano. Entonces, por naturaleza, nosotros somos pecadores, nosotros pecamos, quizás a veces sin darnos cuenta, nosotros hacemos algo que desagrada, ¿cómo es? Perdón. Desagrada. Eso, a Dios, ¿verdad? A Dios le desagrada. Perdón, a veces pues como que la lengua se nos quiere, ¿verdad? Pero, entonces, el desagrado es, imagínense, algo que a Dios eso no le agrada. ¿Por qué? Porque nosotros
fallamos, pero sabemos que Dios quiere borrar nuestros pecados y entender que el pecado es hacer lo que Dios dice que no hagamos. Y dice, y estás de acuerdo con Dios en que si lo amas, no debes desobedecerlo. Entonces, debes alejarte del pecado y no volver a hacerlo nunca más. O sea que si nosotros nos apartamos del pecado, nosotros vamos a tener el amor de Dios y Dios va a estar cerca de nosotros. Pero si nosotros estamos pecando, Dios va a estar lejos de nosotros. Entonces nosotros vamos a estar separados de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude para ya no volver a caer en el mismo error y volver a continuar pecando. Entonces sabemos que Jesús, Él es el que puede borrar nuestros pecados. A través de Él nosotros podemos alcanzar la salvación. Por eso dice que la Biblia que Él vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Como vimos allá que esto estaba separado de Dios. ¿Por qué? Porque aquí estaba el pecado. Pero cuando vino Jesús, Él vino a morir en la cruz y ahí Él vino a quitar el pecado. Ahora el hombre a través de Jesús puede llegar a Dios, ¿verdad? Entonces, si antes nosotros estábamos separados del pecado, ahora a través de Jesús, nosotros vamos a llegar a Él. Dice que aunque pecamos, Dios proporcionó el don de la vida eterna. Al enviar a Jesús a morir por nosotros, todo lo que tenemos que hacer es aceptar este regalo para que el Señor borre nuestros pecados, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo es el que ha venido a darnos la salvación, porque nosotros antes quizás no teníamos ni tantita, quizás de poder llegar a Dios, pero a través de Jesús nosotros podemos llegar a Él. ¿Por qué? Porque cuando Él vino a morir en una cruz por nosotros, Él sabía el propósito que tenía para cada uno de nosotros. Porque ahora nosotros somos coherederos de Él, ¿verdad? Y venimos a ser parte del reino de los cielos. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que nos salva de nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que recordar que la clave de la salvación es muy simple y podemos darnos cuenta y reconocer aquí que hemos pecado, que Dios nos ama, que Jesús murió por nosotros y dice que aquí reciba a Jesús y a través de Él nosotros somos salvos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Dice que una vez que le hemos pedido que nos perdone, debemos agradecerle por haber enviado a su Hijo, el Señor Jesús, para recibir el castigo por los pecados en la cruz. Así que nosotros, ¿verdad? Todos confiamos en Jesús y todos creemos en Él, que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos sentir que Él está cerca de nosotros. Nosotros no le vemos. Antes el Señor hablaba con las personas. Podemos darnos cuenta que Jesús, cuando Adán y Eva se vio que ellos habían pecado, y dice que ya ellos habían reconocido la falla que habían cometido y que se vieron desnudos. ¿Por qué? Porque ellos antes no tenían quizás el conocimiento de lo que estaban haciendo, pero cuando ya pecaron, se vieron ya en algo muy, como dicen unos, algo muy bochornoso, dicen unos, ¿va? ¿Por qué? Porque ya ellos ya vieron que le habían fallado a Dios, porque del árbol que Él les dijo no comáis, ellos comieron y desobedecieron a Dios a través del engaño de la serpiente, del engaño de Satanás.
Y hoy así puede venir Satanás también, engañándolos a nosotros, poniendo tal vez cosas que pensamos nosotros que son buenas, pero no. Sino que lo que el enemigo quiere es sacarnos quizás del evangelio, quizás desviarnos del camino que nosotros llevamos, pero sabemos que nosotros a través de su Espíritu Santo, nosotros no vamos a dejar que eso pase. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros, es ahí cuando el enemigo entra y nosotros permitimos que Él nos aleje de Dios. Por eso, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos conocimiento de su presencia. Pero es lindo y maravilloso cuando nosotros conocemos que nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros y que Él no los falla ni un tan solo momento. Quizás nosotros le fallamos a diario, quizás nosotros cometemos día con día errores, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él siempre nos ama, nos abre nuestros brazos y nos enseña qué es el amor tan grande que Él tiene con cada uno de nosotros. Así que nosotros, hermanos, debemos de continuar hacia adelante y no desmayar, sino que siempre mirar el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en el 8 que ellos oyeron la voz de Jehová y dice que se paseaba por el huerto. Ahí es cuando Dios ya les estaba hablando y dice que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué? Porque ya sentían vergüenza, ¿verdad? Porque ya no querían que Dios los viera. Dice, Jehová Dios y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían lo que habían hecho, entonces le tuvieron miedo a Dios y por eso dice que terminaron escondiéndose. ¿Por qué? Porque ellos ya no querían que Dios los mirara, pero sabemos que nosotros de la presencia del Señor nadie nos podemos esconder. De Dios, Él nos está viendo en lo más oculto que estemos. Si ustedes desobedecen a sus papás, si ustedes hacen algo, hay uno arriba que los ve y viene el castigo. Entonces nosotros, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces tenemos mayor condenación. ¿Por qué? Porque se nos está advirtiendo a través de la palabra día con día de que nosotros tenemos que vivir una vida agradable, una vida en santidad, que tenemos que ser obedientes, porque si somos desobedientes, entonces la presencia del Señor no va a estar con nosotros. Dice aquí que después de hacer esto, dice que solo tus pecados son perdonados, sino que también Dios da una nueva vida y el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nuestros corazones para que podamos dejar de pecar, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesús significa que es nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Y así es como Él nos ama, ¿verdad? Él nos espera con sus brazos abiertos, nos da un abrazo y nos dice, aquí estoy, vengan a mí, ¿verdad? Porque dice su palabra que todos los que están trabajados y cansados, ¿verdad? Dice que Él los hará descansar. Dios siempre está con nosotros, Él nos ama y Él no los va a dejar solos. Así que tenemos que recordar de que nuestro Señor Jesucristo nos ama y que Él nunca nos va a abandonar ni dejar solos. Así, mis amados hermanos, que este ha sido mi corto mensaje.